Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo mejorar el factor de potencia. ¿Ah? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las formas que podemos ir mejorando? Vamos a partir con un recordatorio, algunos aspectos que vimos el día lunes. Acá, beneficio, ¿ah? O sea, ya vimos algo, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son los problemas de tener un mal factor de potencia? Así que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos, de algunas ideas. Por ejemplo, aquí dice los beneficios en los equipos, que son las líneas, transformadores, las protecciones y todo eso. Dice disminución de las pérdidas en los conductores, porque si baja la corriente, un mal factor de potencia va a hacer que la corriente aumente, ¿ya? Por lo tanto, si disminuye el factor de potencia, las corrientes también van a disminuir y por ende también las pérdidas. Aumentan las corrientes, mayores caídas de tensión. Disminuyen las corrientes, nos vemos beneficiados, ¿cierto? Con caídas de tensión menores. También es un beneficio, ¿cierto? También el aumento de la disponibilidad de los equipos, ¿cierto? Los transformadores, líneas, por el hecho de que bajamos nosotros lo que son los consumos. ¿Ah? Eso va a permitir, ¿cierto?, que los transformadores y todo esto trabajen un poquito más holgados. ¿Ah? Dice incremento de la vida útil de las instalaciones. Claro, o sea, si todos los equipos están trabajando con menores niveles de corriente, lo que son las aislaciones, los equipos, transformadores y todo eso, se van a ver muy beneficiados. Algunos beneficios económicos, ¿cierto? Reducción de los costos por la facturación, eso también está impactado por ustedes saben que de acuerdo a la ley, ya el decreto tarifario, hay un decreto tarifario que si ustedes lo quieren buscar es el decreto NT11. El decreto NT11 que es de tarifas eléctricas, ahí aparecen los recargos, ¿cierto? Y ahí se habla, ¿ya?, qué significa en el fondo los recargos por consumo de reactivos, que eso se ve reflejado en lo que es el factor de potencia. Compensación del factor de potencia. Ya algo habíamos visto, ¿cierto?, que las cargas inductivas requieren de potencia reactiva. ¿Ah? Por lo tanto, eso dice que, aquí también dice que las demandas reactivas, en este caso, producto de las cargas inductivas, lo que son los motores, refrigeradores, todo lo que tienen motores, los que tienen inductancia, las bobinas, ¿cierto? Se puede compensar y disminuir este consumo, incluso llevar a cero, si se colocan condensadores en paralelo con la carga. Dice, cuando se reduce la potencia reactiva, ¿qué es lo que se hace? Se mejora el factor de potencia inmediatamente. Se disminuye la carga reactiva, disminuye phi, ¿cierto? Mientras más cercano de cero, phi, el factor de potencia más se acerca a 1. Esas son algunas de las cosas que se van. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver, ¿cierto? La potencia, como veíamos, la potencia activa siempre va a permanecer constante, ya, independiente de las variaciones que tengamos de las potencias reactivas, donde la hipotenusa de este triángulo viene a ser la potencia aparente. Por lo tanto, este sería el Q inductivo, sería todo este valor, por lo tanto tenemos una potencia aparente 1, ¿cierto? Nosotros le agregamos un condensador, en el fondo estamos colocando potencia reactiva negativa, ¿ah?, versus la potencia reactiva inductiva que es positiva, por lo tanto se restan y me quedaría que la reactiva total sería este valor. Por lo tanto, ahí nosotros estaríamos reduciendo lo que es la potencia aparente a S2, ¿cierto? Con el consiguiente disminución del ángulo φ2. Y con eso, ¿qué es lo que hace? Aumenta el coseno de φ. Compensación del factor de potencia, que es lo que veíamos bueno, aquí está explicado lo que veíamos en la potencia anterior, ¿cierto? Lo que es los consumos inductivos, tenemos los consumos capacitivos que se restan entre ellos. Dice, la compensación de reactivos no afecta el consumo de la potencia activa.
donde P, ¿cierto? La potencia activa en watt o kilowatt sigue siendo constante. Acordémonos que la potencia activa es la que se ocupa para generar un trabajo, para transformar una energía a otra, ¿cierto? Temperatura, luz, movimiento, es con la potencia activa que se produce en ese tipo de consumo, ¿ya? Compensación del, dice, como efecto del empleo de los condensadores, el valor del ángulo Φ1 se reduce a Φ2, ¿cierto? Porque los condensadores van a disminuir el efecto de las bobinas. Dice la potencia S1 también va a disminuir tomando un valor S2. Finalmente, ¿cierto? Dice, al disminuir el valor del ángulo, que Φ, se incrementa el factor de potencia. Acordémonos que el mejor factor de potencia es aquel que es igual a 1. Acá también un diagrama parecido al que vimos la clase anterior, ¿cierto? Donde tenemos una corriente total que estamos ingresando, donde tenemos una parte que es activa y una parte que es reactiva. Acá sería un motor sin compensación. Si le agregamos un condensador, la corriente reactiva va a disminuir su valor. Incluso, como les decía, se puede llegar a ser cero, lo que es la corriente reactiva, si se compensa adecuadamente la parte inductiva con la capacitiva a través del condensador. Se podría llegar a mejorar bastante. Vamos con los métodos de compensación. Si de repente hay alguna consulta, no hay ningún problema que ustedes puedan interrumpir, chiquillos. Bueno, acá como método de compensación está hablando de 3 tipos de compensación en paralelo. Ya habíamos visto la clase anterior, ¿cierto? Que la forma de conectar los condensadores es en paralelo a la carga. Tenemos la compensación individual, en grupos y centralizada. Tendríamos estas 3 formas de realizar lo que es la compensación. Vamos a ir viendo. Individual, que significa que donde tenemos algún motor o algún equipo, nosotros le vamos a agregar un condensador, ¿cierto? Para que pudiese ya efectuarse la compensación. Dice, los condensadores son instalados por cada carga inductiva. Por cada carga, un condensador. Obviamente, el condensador estudiado para cada carga. Dice, el arrancador para el motor sirve como interruptor para el condensador. Algo habíamos hablado de eso la vez anterior, ¿cierto? Que si en cada carga nosotros conectábamos un condensador, al abrir la carga, obviamente inmediatamente queda desconectado el condensador. Por lo tanto, se conecta la carga, queda compensada inmediatamente, se desconecta la carga, el condensador no sigue generando corriente reactiva. Dice, el uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los condensadores, por la causa que estábamos viendo recién. Dice, los condensadores son puestos en servicio solo cuando el motor está trabajando. Estamos hablando, ¿cierto?, de compensación individual. Desventaja, el costo. Obviamente el costo viene a ser bastante alto. ¿Por qué? Porque por cada equipo, por cada motor o por cada equipo que tiene carga inductiva, vamos a tener que colocar un condensador. Por lo tanto, eso nos va a aumentar bastante lo que es el costo de las instalaciones. ¿Por qué? Porque sumado a lo que es el condensador, hay que agregar los gabinetes, hay que agregar las protecciones, hay que agregar la mano de obra, el cablerío, todo eso. Dice, existe subutilización para aquellos condensadores que no son usados con frecuencia. Cargas que no se conectan en forma muy habitual. Esta sería la forma, ¿cierto? Aquí tendríamos ya el arrancador si tenemos un motor, el arrancador. Aquí tenemos el interruptor, ¿cierto? Y el condensador colocado en paralelo con su respectiva protección. Vamos, compensación en grupo. En grupo.
por ejemplo, en una industria nosotros podemos tener varios puntos de trabajo. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer el estudio de colocar condensadores por cada grupo de trabajo, por cada grupo de motores, por cada grupo de equipo, por ejemplo. ¿Ah? Vamos viendo, dice, se utiliza cuando se tiene un grupo de cargas inductivas de igual potencia y que operan en forma simultánea. Grupo de motores, como les decía. La compensación se hace por medio de un banco de condensadores en común, ¿cierto? Este banco de condensadores me sirve para compensar todo ese grupo de motores al mismo tiempo, como grupo. Los bancos de condensadores pueden ser instalados en el centro de control de los motores, en la CCM. ¿Ah? Ahí se podría colocar lo que es el banco de condensadores para ese grupo de motores. Desventaja, la sobrecarga que se produce en las líneas de alimentaciones principales. ¿Ah? Se podrían producir eventualmente sobrecarga. Si es que hay algunos equipos que no se utilizan, ya, o sea, no están todos los motores conectados al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí se podría producir un cierto nivel de sobrecarga. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes motores. Aquí tenemos el condensador que es conectado en paralelo con los motores, ya con sus respectivos elementos de operación, ¿cierto? Que pueden ser interruptores, desconectadores. Vamos a la compensación central, por decirlo de alguna manera, en el tablero general de una industria. ¿Cuáles son sus características y ventajas? Dice la solución más general para corregir el factor de potencia. O sea, cuando estamos preocupados, no de la instalación, estamos preocupados de lo que son los recargos por mal factor de potencia y la verdad es que no nos preocupa mucho lo que es la instalación es propiamente tal, que se vean sobrecargadas, los alimentadores, las protecciones y todo eso. ¿De qué nos vamos a preocupar más? De bajar de subir el factor de potencia ya desde un punto central. Dice, el banco de condensadores se conecta en la cometida de la instalación, lo que es el tablero general, dice. Obviamente también es de fácil supervisión. Algo estuvimos hablando el día lunes, ¿cierto? Que algunos bancos de condensadores son del tipo estáticos y otros son dinámicos, automáticos, que tienen vasos y los vasos se van conectando y se van desconectando. ¿Por qué? Porque el equipo, como es automático, va a ir sensando el factor de potencia. Y en la medida que el factor de potencia disminuye, va a conectar vasos. Y en la medida que aumenta, va a desconectar vasos. ¿Ah? Por lo tanto, esa es la idea de que funcione en forma automática en ese tipo. Sigamos viendo que lo que tenemos, algunas desventajas de lo que es la compensación centralizada. Dice, se requiere de un regulador automático del banco para compensar según las necesidades de cada instante, ¿cierto? Como veíamos recién, lo que yo les explicaba, ¿cierto? Va sensando, va midiendo lo que es el factor de potencia de la instalación global, la instalación en su conjunto, y va agregando y quitando bancos de condensadores. Dice, la sobrecarga no se reduce en la fuente principal ni en las líneas de distribución, o sea, todas las líneas internas igual van a seguir sobrecargadas. El efecto se va a producir desde el banco de condensadores hacia afuera, hacia las líneas eléctricas de la empresa de distribución. Ahí se va a ver el efecto, ¿eh? Para que lo tengamos en cuenta. Ahí tenemos, cierto, que tenemos acá un gran conjunto. Este sería el tablero general, ¿ya? Y en paralelo con el tablero general nosotros vamos a instalar nuestro banco de condensadores, ¿ya? De tal manera de poder... bueno, como les decía, hay bancos de condensadores también que son estáticos, ¿eh? No dinámicos. Y con eso, obviamente, vamos a tener el impacto. ¿Cómo se calcula? Ya vimos algo la otra vez, ¿cierto? O sea, si tenemos un QL que es inductivo, necesitamos el Q capacitivo para llegar a un Q total, final. ¿Ah? Este diagrama ya lo vimos.
Por lo tanto, el Q del condensador, ¿a qué es lo que sería igual? Sería al Q de las bobinas o inductivo, menos el Q general al que necesitamos llegar, ¿no? Esa sería más o menos la Q. ¿Qué es lo que es? Si nos vamos al triángulo de las potencias, es P por la tangente de phi. P por la tangente de phi. Acordémonos que una de las fórmulas que vimos dentro de las clases anteriores, no me acuerdo si hace 1 o 2 semanas atrás, vimos que la tangente de phi era Q partido por P. ¿Ah? Eso lo estuvimos viendo en su momento. Por lo tanto, el Q del condensador, si lo vamos a calcular en función de esto, ¿cierto? Y en base acá, acordémonos que el P va a permanecer constante. Por lo tanto, finalmente, el Q del condensador que nosotros necesitamos agregar sería la potencia total que permanece constante, factor de la tangente del ángulo malo menos la tangente del ángulo que nosotros necesitamos activar. ¿Ah? Otra forma, ¿cierto? Es calcularlo mediante una tablita. Yo les mandé una tablita, no sé si la vieron, donde aparecen los factores K. Vamos a, espérense un poquitito. Ah, no, acá está. Aquí está la tablita. Obviamente les mandé una tablita un poquitito más general que esta. Acá nosotros identificamos dos factores de potencia. El que tenemos en la instalación, ¿cierto? Versus el que deseamos tener. Supongamos que tenemos en este caso, para el uso y comprensión de esta tablita, si tenemos un factor de potencia de 0,7 muy bajo, muy malo, necesitamos llevarlo a 0,9. Entonces hacemos el cruzamiento en esta tablita. Por lo tanto, aquí seleccionamos un K igual a 0,536. Por lo tanto, la potencia que tenemos en nuestra instalación, en kilowatts, por ejemplo, 100 kilowatts, ya eso los podríamos sacar también, no es bastante útil lo que son las boletas, las facturas de la industria. Ahí nosotros vamos viendo los Q, perdón, los P. Por lo tanto, ese P lo multiplicamos por 0,536 y vamos a calcular en ese caso el Q, que es en kilovolamperes reactivos, que necesitamos para llevar el factor de potencia de 0,7 a 0,9. Me parece que igual le podemos echar una miradita. Espérense. Aquí tenía. Veamos. Que esto también yo se los mandé. Hasta una tabla, ¿cierto? Donde aparecen los factores K, ¿cierto? Se fijan, acá está. Ya, si tenemos el coseno de phi de cierto valor y lo queremos llevar a otro valor, ¿cierto? Que es el deseado, por ejemplo, si lo tuviéramos en 0,057, se fija que es bastante mejor esta tablita, 0,57 y lo quisiéramos llevar a 0,95, por ejemplo, aquí está el factor K que nosotros utilizaríamos ya para poder calcular el banco de condensador. Se fijan, son tablitas que son bastante útiles, ¿eh? Son bastante útiles. Ahí les expliqué cómo ocupar, ¿cierto? Volvamos atrás. Por lo tanto, el condensador que necesitamos en kilovolamperes reactivo sería la potencia de la instalación, ¿ya? Que no es la potencia instalada, sino que es la potencia con la cual nosotros estamos trabajando, que no es lo mismo que la potencia instalada. Y lo multiplicamos por el factor K de la tabla, y con eso ya podemos obtener el valor. Acá hay un pequeño ejemplo que ustedes lo pueden revisar. Dice, se tiene un motor trifásico de 20 kilowatts operando a 440 volts con un factor de potencia de 0,7. Dice, si la energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total de 0, ohms. Dice, calcular la potencia aparente. ¿Ya? Dice las pérdidas en el cable, que sería RI cuadrado. Por lo tanto, si
Si tenemos el voltaje, tenemos la potencia, tenemos el factor de potencia, podemos calcular la corriente. Como tenemos la resistencia, podemos fácilmente calcular las pérdidas, ¿cierto? Que es R I cuadrado. Eso sería por la ley de Joule. Potencia en kiloamperes reactivos del condensador para corregir a 0,9. Y obviamente repetir aquí dice para el nuevo factor de potencia, lo que son las pérdidas, la potencia aparente, ¿cierto? Calcular la potencia aparente y con el nuevo factor de potencia. Eso es más o menos una idea de ejercicio que se podría ir realizando. Aquí se calcula la corriente, que es la potencia dividido por raíz de 3 por el voltaje por el coseno de phi, que sería 0,7 en este caso. Por lo tanto, la corriente, ¿cierto? Es 37,5 amperes. La potencia aparente, ¿cierto? Es la raíz cúbica por el voltaje por la corriente. Y da 28,571 kVA. Las pérdidas, como les dije, bueno, ¿por qué es 3 veces? Porque son líneas trifásicas. Si fuera una línea monofásica, sería solamente el valor de la resistencia por la corriente al cuadrado, pero como vamos a calcular la pérdida total, se ocupa 3 veces. Por la corriente, por la resistencia y por la corriente al cuadrado nos da 700 watts. Acá, ocupando el factor K de la tablita que ya hemos visto, en los kilowatts, los 20 se multiplica, ¿cierto?, por el factor, que en ese caso era 0,536, nos da no es el condensador lo que nos da acá, sino que nos da la potencia que nosotros debiésemos adquirir. Obviamente, cuando nosotros vamos a la parte comercial, no existe el de 10,72. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es comprar el inmediatamente superior, que puede ser de 12 o de 15 kilovolamperes reactivos. Por lo tanto, ahí hay que conocer la parte, digamos, comercial de todo este tipo de cosas. Dice la corriente y la potencia aparente. Ya, acá estaba calculado, ¿cierto? La corriente I2 con el nuevo factor de potencia, porque ya hemos conectado un condensador. En este caso, como no tenemos los comerciales, vamos a conectar uno de 10,72. ¿Profe? Y ahí calculamos la nueva. ¿Sí? ¿Los condensadores de ese tipo se venden por kilovolt reactivo, no por faradio? Claro, se venden. Bueno, tú también lo puedes calcular en faradios, pero se venden en kVA, kilobar. ¿Ya? 5 kilobar. Búscate ahí, búscate un presupuesto. En Rolex, por ejemplo, o en algunos otros proveedores. ¿Ya? Te compráis uno de 5, uno de 10 kilovolamperes reactivos, monofásico, trifásico. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la potencia aparente número 2, ¿cierto? Que con el nuevo factor de potencia, acordémonos que eso nos va a dar una nueva corriente. Bajó la corriente. Por lo tanto, ahora sería de 22,22 kVA, ¿cierto? Que bajó de cuánto que teníamos, de 28,57 a 22,22. Obviamente bajó la carga también, 29 amperes. Anteriormente teníamos 37,5, ¿se fijan? O sea, bajó su buen poco lo que es la corriente, y al bajar la corriente bajan las pérdidas, baja lo que es la regulación de tensión, ¿se fijan? Hay una serie de... bueno, aquí están las nuevas pérdidas calculadas, ¿cierto? Con la nueva corriente al cuadrado. Teníamos, ¿cuánto eran los anteriores? Me parece que eran 700 watts. Sí, teníamos 700 watts de pérdida. ¿Ya? Y eso, si lo proyectamos en el tiempo, son watt-hora, ¿cierto? Proyectadas en el tiempo. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando que las pérdidas bajan a 423. 423 watts. Lo que es harta plata, en términos reales. Por lo tanto, el delta pérdida sería 276,6 watts, que si eso se lo multiplicamos en el tiempo, ya, en una hora sería este valor hora.
Pero si ya es continuo, en un mes, por ejemplo, 2 meses, ya estamos hablando de varias lucas. ¿Qué significa, ¿no? Acá está un ejemplo de corrección del factor de potencia. Pero en el fondo nosotros no nos vamos a meter en esto de acá, sino que más que nada cómo calcular el condensador. Ya acordémonos, ¿cierto?, que la tangente de phi es la potencia reactiva dividido por la potencia activa. Esta fórmula ya la habíamos visto, por lo tanto de aquí podemos obtener phi, ¿cierto?, que es la tangente a la menos 1 o el arco tangente, ¿eh?, de la potencia reactiva dividida por la potencia activa. Son formulitas que ya habíamos visto en el desarrollo de lo que eran las potencias complejas y todo eso. Pero eso era lo que les quería mostrar hoy día, chiquillos. Ustedes, si quieren, pueden ver ya un poquito más de la materia para aprender. Pero, como les dije anteriormente, lo que es la parte matemática de toda la materia la vamos a ver la próxima semana. El lunes de la próxima semana ya empezamos. El lunes de la próxima semana vamos a empezar a ver algunos ejercicios. El próximo viernes es feriado. Por lo tanto, ya no, el próximo viernes no vamos a poder hacer nada, pero sí tenemos la otra semana también, la del 19, la clase del 19 y la del 24, me parece. Que también vamos a poder hacer algunos ejercicios más, ¿no?, de tal manera que ustedes queden bien preparados para la cuarta evaluación. ¿Profe? Sí, dime nomás.